Desde que arrancaron formalmente las campañas, en Despierta periódicamente hemos hablado cada 15 días, para ser exactos, con los coordinadores de las dos candidatas y el candidato a la presidencia de la República, y hemos tocado los principales temas de interés de los electores. Empezamos con seguridad, economía, salud. Hoy el agua, que vaya que es un tema al que se enfrentará quien resulte ganador o ganadora el 2 de junio. Presento, como todos los días, por orden de registro, al panista Santiago Krill, coordinador de la campaña de Xochitl Gálvez. Bienvenido, Muy Santiago. buenos días, Daniel. Buenos días, Enrique, buenos días. Laura, Buenos días. Mario. Buenos días. A Laura Ballesteros, coordinadora de la campaña de Jorge Álvarez Maínez, de Jorge Maínez. Laura. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Buenos días. Y a Mario Delgado, coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo está, Mario? Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días a todas. Bueno, pues Buenos aparte días. del paquete que viene con el país, el problema del agua, tal vez más grave que ninguno para quien resulte ganador a la presidencia el 2 de junio en Santiago. Bueno, en primer lugar, estamos muy contentos en la campaña porque después del extraordinario desempeño del debate de Xochitl Gálvez, las cosas van ya con plena competencia y esperando la victoria para el 2 de junio. En lo que se refiere al agua, el gobierno sabe, y lo sabe muy bien, que nuestro país, en su mayoría del territorio, tiene un clima árido o muy árido. Y sabiéndolo además, que el cambio climático está enfrente de nosotros, lo que hizo fue algo incomprensible. Bajó el presupuesto para resolver los problemas del agua y lo bajó casi en 40% respecto a los gobiernos anteriores. Entonces, esto es gravísimo. Pero no solamente el gobierno federal, el gobierno de la ciudad hizo exactamente lo mismo. Además, con una situación muy grave, porque buena parte del presupuesto de la Ciudad de México se va a gasto corriente. ¿Qué quiere decir? Que hay muy poca inversión. Entonces, ¿a dónde va el dinero del gobierno? Pues va a una refinería que afecta el cambio climático. Hoy lo estamos viendo con el incendio de Valle de Bravo y los 148 incendios en todo el territorio del país. Eso es cambio climático. ¿Se resuelve esto solo con presupuesto, solo con dinero? No, bueno, a ver, evidentemente esto es un asunto también de competencia y de responsabilidad. Y yo sí quisiera empezar con un ejemplo muy claro de lo que está pasando hoy en la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez, donde además vive más de la mitad de la clase política de este país. Y es increíble que ni así se haya logrado organizar algo para resolver el problema del agua y de la contaminación por hidrocarburos que se dio desde el 26 de abril. Ahí gobierna el PAN, en la alcaldía Benito Juárez, y en la Ciudad de México gobierna Morena. Un ejemplo muy claro de dos gobiernos hoy que están gobernando, que están prometiendo las perlas de la Virgen y que no pudieron hacerle frente a la crisis que vivimos la población de Benito Juárez con gasolina, hidrocarburos en el agua. Bueno, aceites y grasas. Pues hidrocarburos, y son de la misma familia. Y aquí el tema son las responsabilidades, de dónde viene la contaminación, la emergencia que se tenía que declarar para que la gente supiera exactamente qué hacer y qué no hacer. No supieron controlar la crisis y solo se echaron la bolita entre unos y otros. Si nos vamos a nivel país, por supuesto que la emergencia climática nos está hoy retando en la crisis hídrica que tenemos, pero tenemos una falla también en materia de justicia hídrica, el acceso de la población al agua, la pobreza hoy que existe por parte de la población en el acceso al agua. Miren, hace 20 años el 24% de la población no tenía acceso al agua. Hoy es casi el 50% de la población. ¿Qué se necesita? Recursos, voluntad, competencia, porque aquí hay incompetencia en la administración y se requiere prioridad. Hay que declarar una emergencia hídrica en el país, generar un fondo de más de 90,000 millones de pesos para invertir y hacerlo en infraestructura. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Gobernamos Jalisco y Nuevo León, hemos invertido en infraestructura, empresas y en acueductos, y hoy la población va a tener el problema resuelto hacia el futuro, que es lo que tendrá que haber hecho tanto la Ciudad de México como el resto del país. No invirtieron un peso en esto y la crisis nos alcanzó. Mario, primero la respuesta al diagnóstico que hacen desde la campaña. Sí, bueno, primero Santiago es la única persona tal vez en todo México que vio ganar a su candidata al debate, porque no hay ninguna encuesta que reporte eso. Vamos muy bien. La gran mayoría. Pero a ver, hay que empezar reconociendo que estamos viviendo una situación extraordinaria. 5 años de una sequía terrible, no está lloviendo mucho, tiene que ver obviamente con el tema del cambio climático, pero es falso lo que dice Santiago. Ha habido una gran inversión por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en temas del agua. Por ejemplo, el programa Agua Saludable en la Laguna, fundamental para toda la zona de Torreón, Gómez Palacio.
el acueducto de Cuchillo 2 en Nuevo León, la presa Libertad, que se hizo en conjunto con el gobierno de Nuevo León. Está también el plan hídrico en Tula, Hidalgo, otra inversión importante, la presa Santa María en Sinaloa, la presa El Zapotillo en Jalisco también, el distrito 18 de riego que se le entregó al pueblo yaqui, el parque ecológico de Texcoco, que se está recuperando la laguna, se hizo un área natural protegida. ¿Y qué propone Claudia Sheinbaum para este tema? Ella conoce muy bien como científica el tema del cambio climático. Primero, un plan nacional hídrico, hay que cambiar la ley. Tenemos una ley muy vieja y ahí todos los partidos hemos incumplido en actualizar la reforma constitucional que se hizo desde 2012. Necesitamos un nuevo ordenamiento donde se revisen todos los títulos de concesión y se le dé prioridad al consumo humano. El 77% del agua dulce en nuestro país se utiliza para riego y se desperdicia mucha porque apenas el 10% está tecnificado. Y se roban muchísima agua. Y se roban muchísima agua. Ahí se puede recuperar mucha agua, además de que hay que tratar el agua. Hay que darle varias vueltas, hay que reusarla, hay que utilizarla para la industria, el agua tratada, pero tenemos que empezar a cuidar mucho mejor el vital líquido. Incluso puede haber un tema internacional con Estados Unidos porque hay un adeudo de agua por la presa Falcón La Amistad, ¿no? En fin, eso puede llegar incluso a alcanzar los terrenos de las relaciones bilaterales con el principal socio comercial, ¿no? Bueno, es uno de los temas fundamentales con Estados Unidos, pero viendo y escuchando lo que dice Mario, las cifras hablan por sí solas. 50% de la población no tiene acceso al agua. Casi el 40% no tiene acceso a agua potable. Ahí están los resultados. No se ha hecho una mega obra de tratamiento de aguas, hablaba Mario de tratamiento de aguas, como se hizo en nuestros gobiernos, con la gran obra de Atotonilco, 2 grandes obras de tratamiento de aguas en Jalisco y también por todo el país. Entonces, esos son los gobiernos anteriores. No queremos regresar a los gobiernos anteriores, pero sí poner los puntos sobre las IES. Otra de las cuestiones gravísimas que hizo este gobierno fue cancelar el Fonden. Y el Fonden se dedicaba justamente para hacerle frente a las contingencias ambientales. ¿Como cuáles? Incendios. 148 incendios y no hay recursos en cajones específicos para hacerle frente a esto. Las sequías. Veamos simplemente lo que está aconteciendo en el norte del país con todos los que siembran maíz, sorgo, en general granos, están perdiendo sus cosechas. ¿Quién va a hacer frente a esos precios de garantía que no está pagando el gobierno? Y por eso carreteras federales paradas, por eso toman aeropuertos. Pues claro, porque están teniendo una serie de problemas por el cambio climático y este gobierno no entiende. Y no lo entiende porque el 56% de la generación de energía se hace con combustóleo que afecta precisamente el cambio climático. Este es un tema interesante, Mario. Esa es una vil mentira que se repiten. El 57% de la energía por la que aporta CFE se hace con plantas de ciclo combinado, con las 56 plantas de ciclo combinado. Mario. Y ha habido una gran inversión en todas las hidroeléctricas en nuestro país. Simplemente ve lo que ahora, produce Tula. Dice las plantas de tratamiento, sí, se construyeron también con dinero del Fideicomiso 1928, es decir, hubo aportaciones de la ciudad. Y, a ver, aquí hay una gran contradicción, porque dice Santiago, y es la primera vez que lo dice, y lo felicito, dice, no quiere que regresemos a los gobiernos anteriores. Nosotros tampoco, nosotros queremos que siga la transformación que ha iniciado Andrés Manuel López Obrador y que va a seguir Claudia Sheinbaum. Pero al mismo tiempo pides el Fonden, extrañas el Fonden. Se robaban el dinero del Fonden. No es cierto. Pregunta ahora, por ejemplo, en Acapulco, que ha sido el gran desastre natural que ha tocado en esta administración, y cómo el gobierno ha atendido a toda la gente en Acapulco. Y no existe el Fonden porque ya no se roban los recursos. Hay recursos para atender a la gente cuando hay una emergencia provocada
por el cambio climático. No, y todas las que Es ha habido, interesante ¿no? eso, Mario. ¿Cuál es la postura de Claudia Sheinbaum frente al Fonden y al resto de los fideicomisos, pero en este caso el Fonden para atender a los desastres naturales? ¿Cómo operaría su administración? Seguir con esta lógica de atención que ha establecido este gobierno, donde hay una emergencia, se toman recursos de donde sea necesario. Si son de la Secretaría del Bienestar, si son la atención que hace siempre el Ejército a los desastres naturales, si hay que tener recursos de la SEDATU, de SEDUBI, en fin, de donde sean necesarios los recursos, pero no tener un fondo como lo tenían, donde no había rendición de cuentas y donde prácticamente se robaban el dinero, había sobreprecios, era una fiesta cada Laura, que había. el Movimiento un Ciudadano desastre. sí cree en este tipo de fondos de apoyo para los desastres. Por supuesto, no solo eso, lo hemos puesto sobre la mesa. Miren, hoy nuestro país vive la peor crisis hídrica en la historia, la peor. Ya lo vimos, lo estamos diciendo. La mitad del territorio tiene afectaciones por sequía, además de la falta de acceso a agua de la población, como ya lo establecimos. 36,000 escuelas no tienen acceso al agua, porque además, otra vez, niñas, niños y mujeres somos los peores en términos de vulnerabilidad ante este tipo de crisis climáticas y también de mal gobierno. Entonces, ya vimos de manera muy clara cómo la vieja política no ha sabido gobernar y nos ha traído esta crisis hoy. No la sabe gerenciar. El futuro, ¿qué es lo que queremos con el futuro? Porque hay que empezar por ahí. Nosotros no tenemos por qué esperar. Lo que ha puesto Maynes en la mesa desde un principio de esta elección es por qué esperar. ¿Por qué esperar a que venga una elección y ahí todo el mundo promete las perlas de la Virgen? Y a la mera hora, cuando tienen que ejercer gobierno, no lo hacen. Hoy, en el Congreso, Morena y PRIAN pudieran generar una mayoría más los votos de Movimiento Ciudadano para sacar esta Ley Nacional de Aguas de la que habla Mario. Yo coincido contigo, Mario, es una de las principales faltas de este país para poder gestionar la crisis hídrica. Movimiento Ciudadano hace 3 semanas puso sobre la mesa, ya la metimos al Congreso en diputados y senadores, una Ley Nacional de Aguas, donde estamos estableciendo 5 puntos fundamentales. Número 1, derecho humano al agua y al saneamiento, porque hay que ver la calidad del agua que estamos recibiendo. Ya vimos que trae E. coli, es lo menos que pudiéramos nombrar. Número 2, declaratoria de emergencia hídrica, como les decía, para que esto sea una emergencia nacional y que a partir de esto se genere un fondo nacional hídrico, que vaya de la mano con un fondo nacional para la emergencia y la resiliencia, que también es algo que está planteando Movimiento Ciudadano, ambos fondos con al menos 90,000 millones de pesos. Número 3, fortalecer la gobernanza hídrica. Con agua tiene que dar el siguiente paso, ir al siguiente nivel y formar la Secretaría del Agua. La Secretaría del Agua tiene que nacer, tiene que ser parte principal del gabinete del próximo presidente de la República, que en este caso será Maynes, para poder tener una mejor gobernanza y competencias. 4, nuevas reglas para las concesiones, que es fundamental. Y 5, conservación y tratamiento de aguas. Yo sí quisiera ser aquí muy clara, el ciclo del agua completo, esto es un tema sistémico, mantos freáticos, todo lo que tiene que ver con captación de agua, siembra de lluvia, cosecha de lluvia, es fundamental, hay que regresar a los básicos. Y hay un acuerdo, Mario, Krill, que me gustaría que sacáramos de esta mesa, porque todo viene con una visión sistémica, la CONAVIO. La CONAVIO tiene que pervivir para la siguiente administración, sin importar quién de los 3 proyectos ganen. Tuvimos una mesa de expertos en el Colmex hace un par de días donde coincidimos, expertos de la campaña de Xóchitl, expertos de la campaña de Claudia y su servidora, donde coincidimos que tiene que pervivir y vivir en la legislación, y ojalá pudiéramos sacar este compromiso de esta mesa, porque forma parte precisamente del ecosistema del país que tiene que protegerse. Querían responder antes. Sí, tiene ya la doctora Claudia Sheinbaum propuestas para el país de obras estratégicas en materia de agua. Presas, la Vicente Guerrero en Tamaulipas, Milpillas en Zacatecas, el Naranjo en Colima, el Tunal en Durango, el acueducto Actopan Pachuca, el rescate de la cuenca Toyac Puebla, tener plantas desalinizadoras en Baja California y el más importante, el proyecto del Valle de México para garantizar agua más allá de los próximos 20 años. Y aquí se va a lograr, ¿por qué? Porque va a haber una coordinación entre Delfina Gómez, que es la gobernadora del Estado de México, Clara Burgada, que va a ser la jefa de gobierno, y la presidenta Claudia Sheinbaum. Van a armar este plan. Ahora, yo quisiera nada más decir una cosa. Está aquí Santiago Krill, que fue un estrecho colaborador de Vicente Fox. ¿Qué hizo el gobierno de Fox? Pues le entregó los ríos a la Coca-Cola. Eso no es cierto. Aquí, a ver, te voy a Coca-Cola, recordar, que nada. 27 concesiones le dieron en el gobierno de Fox a 16 embotelladoras relacionadas con los refrescos en 10 estados, abarcando 15 ríos y la mitad de los ríos prácticamente se los concesionaron a
las embotelladoras Santiago, de sí. refrescos. A ver, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo que debe haber nuevas normas y estoy de acuerdo que debe haber una visión integral. Pero si no hay recursos, dinero, cualquier política pública es pura ¿Y demagogia. de dónde saldría el dinero? El dinero tiene que salir justamente de una planeación, de un cajón presupuestario, por supuesto, pagado por los impuestos. Por ejemplo, el Fonden, quiero regresar a él. El Fonden además estaba asegurado por aseguradoras internacionales y con reaseguros. ¿Por qué? Porque el gobierno no puede tener todos los recursos para entrar de inmediato en una contingencia. Entonces, toda la parte, digamos, de seguros nacionales e internacionales reasegurados pues, son fundamentales. Y se necesitan normas, claro que se necesitan normas, pero lo que se necesita es voluntad política. ¿Dónde están las grandes megaobras de plantas de tratamiento, de potabilización? ¿Dónde están las grandes obras de reforestación real? Simplemente en el Tren Maya talaron 7 millones de árboles. Sembrando Vida es el programa de reforestación más grande y no del solamente mundo. eso, los acuíferos de la península de Yucatán están destrozados por el Tren Maya. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Puede haber, sí, muchos planes a futuro, pero ¿dónde están los recursos? ¿Dónde está la voluntad política? ¿Dónde están las megaobras? Porque ahí es realmente donde está la discusión. ¿Se van a hacer las cosas o no se van a hacer Mario, las cosas? querías Aquí yo ya traje el listado de obras, no sé si tú tienes alguna propuesta. El programa Sembrando Vidas es el programa de reforestación más importante, más grande desde el punto de vista económico que hay en todo el mundo. Ha desforestado eso es falso. ha Eso es quitado los árboles absolutamente- originales y les pone árboles frutales que no funcionan. Laura, Eso es bueno, absolutamente Sí, yo falso. de nuevo No otra funciona. vez, ¿no? Siempre enfrascados en sus pleitos y cruce de acusaciones, pero de nuevo el futuro. El futuro de este país necesita incrementar el presupuesto del agua. 15% el primer año es lo que está Maynes poniendo sobre la mesa para poder duplicarlo en lo que va del sexenio. Eso es lo que necesitamos para atender las fugas, que es ahí se te va prácticamente el 40% del agua. Número 2, para generar infraestructura. Jalisco y Nuevo León ya lo están demostrando con el acueducto en Jalisco y con la presa de Cuchillo, entre otras más, en Que Nuevo invirtió el León. gobierno federal. Pues que fue así Pues un trabajo sí. de gobiernos. Por eso la coordinación es tan importante, local y federal. Y eso, la gobernanza, con lo que estamos nosotros planteando es un sistema nacional de aguas para que pueda haber una coordinación que no dependa nada más si se llevan bien o mal los gobernantes. Número 2, las escuelas, que ya estábamos también poniendo el tema sobre la mesa. Nosotros queremos triplicar el número de escuelas que tienen acceso al agua. Oaxaca y Chiapas son las escuelas hoy que casi el 60% de las escuelas de ahí no tienen acceso al agua. Sistemas de captación de agua pluvial son fundamentales para atender comunidades, escuelas en zonas donde la lluvia es constante, en vivienda, como ya lo estamos haciendo también en Nuevo León y en Jalisco. Y lo más importante, porque este tema sí me parece clave, el 70% del agua concesionada está en manos de solo 2% de los concesionarios. Por eso también cuando hablamos de justicia hídrica, hablamos de una reformulación de las Se las dio concesiones Santiago. y hablamos también de un acceso sí. de las personas al agua. Cuando hay una declaratoria de emergencia hídrica como la que está planteando Maynes, el uso prioritario tiene que ser para el consumo de los hogares. Todos Ahora, se van a entrar al tema del uso agrícola del agua. Eso implica muchos recursos y es un hay que costo tecnificar. público. Déjame Hay que decirte, tecnificar. hay un tema fundamental. El 76% del consumo de agua se va al campo. Sí. Entonces, necesitamos tecnificar el campo. Aquí hablan Lo que yo dije. de grandes obras a futuro. Bueno, un sistema de riego, si se va a surco abierto, se pierde alrededor del 60% porque se evapora. Entonces, se requiere tecnificar el campo. Y no solamente para efectos del agua, que es lo más importante, pero también para efectos de la producción agrícola. No podemos estar sin aseguramiento de esta disposición y abasto de agua por las contingencias naturales. Tenemos que tener nuestras presas, represas y tecnificación Mario, en el campo. Mario, sí. ya lo No, decías. qué bueno que Santiago está de acuerdo, primero con lo que está haciendo López Obrador, porque hizo justamente la presa en Sinaloa y en Nayarit para garantizar el abasto de alimentos, es decir, no solo el derecho humano al agua, sino también a la alimentación. Pero ve los y lo que campesinos de propone, lo que propone Nayarit en la este momento. doctora Claudia Sheinbaum justamente es tecnificar el riego para que no se desperdicie
tanta agua. Otra cosa importante para que no haga falta agua es que se respete el orden urbano. Por ejemplo, en la Benito Juárez, que ha gobernado el cártel inmobiliario, autorizaron ilegalmente 266 pisos de más. Eso no es Entonces, cierto. Eso genera Si hubiera sido saturación cierto, pues de ya los servicios habría públicos. otra cosa. Y eso Pero- genera falta de agua. Entonces tiene que respetar en las ciudades el ordenamiento urbano. Este tema está íntimamente ligado con el calentamiento global, el cambio climático, ustedes lo decían, pero lo mismo que sucedió en el debate, no se han propuesto cosas concretas para el cambio climático. Así que en 30 segundos y ya para terminar, ¿qué proponen sus candidatas y sus Nosotros- candidatos? Cumplimiento Permítame, del... porque me faltaba. Adelante. Bueno, primero hay que hacer un Estás como reconocimiento Lemus, mano. de la ¿Qué pasó, no? emergencia en la que estamos. Estamos en una Nada que emergencia ver. climática, hay que hacer también una declaratoria y generar un fondo para la adaptación, la resiliencia y el combate al cambio climático, 90,000 millones de pesos para iniciar. La sequía es producto evidentemente del calentamiento global. La crisis de agua tiene que ser tratada como parte y una consecuencia de la emergencia climática y es ahí donde tenemos que poner recursos, gobernanza, tiene que haber una agencia nacional para el combate a la emergencia climática como parte de lo que estamos poniendo en la mesa. Es el reto más importante para nuestra generación y para la región. Ayer salió un reporte latinoamericano donde dice que la región latinoamericana es la que hoy está menos aventajada con respecto al mundo para hacerle combate a la emergencia 30 climática. segundos, Santiago. Mira, buena parte del cambio climático tiene que ver con la generación de energía eléctrica con combustóleos, es decir, con combustibles fósiles. Y aquí la apuesta de López Obrador y del gobierno Morena es esa. No simplemente lo que sucede en Cadereyta, lo que sucede en Tula, la contaminación. Y por supuesto que no estamos cumpliendo los tratados internacionales. Al gobierno de Morena no le importan los tratados internacionales. Ha violentado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América del Norte y por supuesto que las metas del Acuerdo de París no se van a cumplir. Vamos a estar en incumplimiento con la comunidad internacional. Mario, 30 por favor. segundos. Es una hipocresía que les importe la contaminación. Lo que les enoja es que se les cayó el negocio que habían montado de importación de gasolina. ¿Qué propone Claudia Sheinbaum para el calentamiento global? ¿Qué propone Claudia Sheinbaum? Primero, ella es la que más conoce el tema, es una experta, participó como científica en el panel global sobre cambio climático que ganó el premio Nobel y además hizo políticas muy exitosas. Todo el tema de transporte, por ejemplo, 500 nuevos trolebuses, la renovación de la línea 1 del metro, 2 líneas de teleférico, la primera línea de metrobús eléctrica. ¿Qué propone? Bueno, pues que sigamos con esta transición hacia energías. Primero, fortalecer nuestras empresas Pemex y CFE, terminar con el entreguismo, pero al mismo tiempo iniciar la transición. Por eso la importancia de que se haya nacionalizado el litio para ir hacia energías limpias y renovables. Gracias a los tres. Dentro de 15 Muchas días es gracias. la última vez que nos vemos antes de la jornada Así que electoral. nos vemos. Para Oigan, cerrar y en las una campañas. elección que ya se fue a tercios, como lo anticipamos aquí en esta mesa con ustedes, a tercios esta elección y falta un mes. 14 encuestas puntos no en tienen 8 palabra de semanas. honor. Nada Con más que Mike. nunca la han tenido. Nos vemos en 15 Se han días. equivocado